Para mí es un honor estar acá en la Casa de la Libertad. Muchas gracias realmente por la invitación a todos, al EPRI. Yo soy Eneas Biglione, para los que no me conocieron hasta ahora. Soy el director ejecutivo de ACER, el Hispanic American Center for Economic Research, en la ciudad de Washington, D.C. Soy argentino, estoy hace unos 10 años ahí y bueno, la misión de ACER un poco es trabajar los temas políticos y económicos de lo que es América Latina y también de la comunidad hispana en los Estados Unidos, ¿no? Toda la cuestión de emigrantes. Y, por ejemplo, digamos, hay muchos emigrantes que van de América Latina hacia los Estados Unidos a buscar oportunidades, ¿sí? La cosa es que la fundación, digamos, trata muchos temas, entre ellos el tema del socialismo del siglo XXI, que quizás es un poco uno de los grandes desafíos. El título que le pusieron a mi presentación es Nuevas y viejas dictaduras y el tema de la desobediencia civil. Así que eso es un poco de lo que voy a hablar hoy. Así que vamos a empezar de a poquito. Y después vamos a hablar un poco de mi fundación y qué es lo que hago, ¿no? El socialismo del siglo XXI tiene que ver con el triunfo de Hugo Chávez. Empieza históricamente en el año 1998. Y tiene que ver con una cuestión que es una agenda muy específica de Hugo Chávez, que tiene tres características principales, ¿no? La primera de ellas es la visión totalitaria, es decir, la destrucción de la separación de poderes, ¿no? Ustedes se acuerdan que en toda república hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. La destrucción de esa separación de poderes tiene que ver con un gobierno totalitario, ¿no? La suma del poder público que está en las manos de una sola persona, en el caso de Chávez, en Venezuela. La segunda es, el segundo elemento de esa revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI, es la cuestión redistribucionista, que tiene que ver con el tema del socialismo, que muchas veces el objetivo de esta llamada redistribución, es decir, vamos a quitarles a los que más tienen para compartirlo con los que menos tienen, ¿no? Que es lo que sería la agenda económica socialista, básicamente, con impuestos altos, con un gobierno muy grande y los contribuyentes, digamos, pagando los que más tienen más impuestos para darle a los que menos tienen. Y finalmente, el último elemento, el tercer elemento de esta agenda es la cuestión antiamericana, que es decir, bueno, ¿quién es responsable de todos los males de este mundo? Los Estados Unidos. La pregunta fundamental es entonces, ¿de dónde sacó Chávez esta agenda, no? Porque ustedes tienen que recordar que Chávez gana las elecciones en diciembre del 98 y pese a que muchas veces Chávez se ha manifestado como un gran partidario de la democracia, más allá de que ha actuado, digamos, haciendo todo lo contrario, hay que recordar que Hugo Chávez, antes de ganar las elecciones, salía de la cárcel por estar 4 años acusado, juzgado y condenado por haber hecho un intento fallido de golpe de Estado. Y lo más interesante también es recordar que Chávez es un militar, ¿no? Que muchas veces él se dedica a hablar mal de los militares de la región y demás. Este fallido golpe de Estado fue contra Carlos Andrés Pérez, ¿no? El entonces presidente. La cosa es que Chávez triunfa, digamos, porque se plantea como una persona bastante diferente, una especie de candidato distinto, y se presenta al mundo y dice, bueno, yo tengo una agenda que es muy clara, ¿no? Uno, los Estados Unidos tienen la culpa de todos nuestros males, y dos, soy un fervoroso admirador de Fidel Castro. Cuando le preguntan a Hugo Chávez, digamos, cuál es su norte, cuál es su objetivo, dice que lo que ellos quieren es básicamente una cubanización de Venezuela. O sea, lo dice como que Fidel Castro, el responsable de una dictadura de más de medio siglo, donde la gente debe prostituirse para poner comida, digamos, en el plato diariamente, es su modelo a seguir. Y este hombre, Fidel Castro, le enseñó, digamos, básicamente cuáles han sido, digamos, el mapa de ruta que utilizó para consolidar su dictadura en la isla. Esto tiene, digamos, 3 patas fundamentales. La primera de ellas es destruir, como decíamos al principio, la división de poderes para quedarse con la suma del poder público, para juntar todo el poder en una sola persona, para que, en definitiva, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial se manifiesten y lo maneje una sola persona. La segunda pista que le dio Castro es decir, bueno, ¿cómo hacemos? Si nosotros teóricamente tenemos que mostrarles al mundo que nuestros países son democráticos, ¿cómo hacemos para mantenernos en el poder, pese a que tenemos que llamar a elecciones cada 4 o 5 años, ¿no? Dependiendo un poco del país. México son 5 años, Argentina son 4, Colombia, si no me equivoco, son cada 4 años las elecciones presidenciales. El tercer punto fundamental es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para controlar a los medios de prensa? Porque cuando todo se empieza a caer a pedazos, nuestros
planes redistribucionistas no funcionan, la gente se va a empezar a dar cuenta. Los periodistas lo van a denunciar en los medios, ¿no? De radio, de televisión, de los periódicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la gente no se entere de lo que realmente está pasando? Y básicamente la idea es amordazar a los medios, como bien comentaba la participante de Venezuela, y muchas veces convertir al gobierno en el principal auspiciante de los medios, ¿no? Para lograr una especie de nacionalización indirecta, más allá de la cantidad de dinero que están invirtiendo los socialistas hoy en día en la compra de medios de prensa. ¿Cuáles han sido los resultados? Porque muchas veces la gente me dice, no, pero usted cuando habla, realmente usted siempre me critica a los socialistas. Y que yo siempre les digo, mire, yo no tengo dudas que puede haber socialistas que tengan una buena intención. Puede haber socialistas que quieran realmente, que estén convencidos que por medio del socialismo se llegue a un estado mejor de cosas. Pero la crítica que yo tengo, digamos, es la cuestión de cuáles son los resultados que han obtenido hasta el momento, ¿no? Ustedes cuando analizan el mundo en que vivimos, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que podemos usar y todo lo que les sirve a ustedes para algo son resultados, ¿sí? Acá no estamos rodeados de ningún tipo de buenas intenciones. Acá lo que vemos, todas las cosas que nos rodean, este portafolio, esta mesa, este micrófono, todos son resultados. Con buenas intenciones no hacemos nada. No podemos comer buenas intenciones, no podemos tomar buenas intenciones, no podemos aprender de buenas intenciones. Siempre son resultados, los libros, cada una de las cosas que nos rodean. Y ese es el punto en esta idea de la crítica al socialismo, es básicamente que no alcanza jamás los resultados que se prometen. Por distintas razones, ¿no? Y eso dejando de lado incluso hasta la corrupción y demás. Entonces la idea es decir, bueno, ¿cuáles han sido los resultados de este socialismo del siglo XXI? Analizando el tema de la hoja de ruta que Cuba le dio a Hugo Chávez, básicamente. En primer lugar, Hugo Chávez llega, yo me acuerdo que eso fue en junio de 1999, que estábamos justo en un congreso en Costa Rica. Me acuerdo que se despierta Rocío Guijarro, que es la directora ejecutiva de SEDICE, de Caracas, y aparece toda pálida, y le digo, ¿qué pasó, Rocío? Y me dice, no, Chávez cerró el congreso. Y le digo, ¿cómo cerró el congreso? Sí, lo cerró. Y eso era una cosa bastante desconcertante, ¿no? Y la verdad es que no es muy difícil cerrar el Congreso en nuestros países, ¿no? Porque la verdad que la gente tiene una percepción política, digamos, de los congresistas o en general, ¿no? Diputados y senadores, como bastante patética, ¿no? O sea, la gente le dice, son todos unos corruptos en el Congreso, ¿por qué no lo cerramos? Yo estoy convencido que hay mucha gente que va a decir, sí, está bien, tienen razón. Y eso es una generalización, yo lo sé. Tiene que haber, digamos, senadores, tiene que haber representantes que son gente bien intencionada, no corrupta, o sea, transparente y que tienen muy buenas ideas. Pero la percepción que tiene la gente en nuestros países latinoamericanos normalmente no es buena respecto de los legisladores. Y eso es lo que aprovechó Chávez, simplemente dijo, el Congreso es una corrupción total, el Congreso no funciona, lo cerró y lo reemplazó por una asamblea, ¿no? en su momento, ¿no? Una asamblea que convenientemente tiene asamblea constituyente que reformó la Constitución, ¿no? y que convenientemente tiene un número particularmente grande de diputados, de los cuales solamente 7 son de la oposición. Exactamente, sí, por eso es prácticamente toda chavista la asamblea. Con lo cual ya vamos a ver que con eso ya también se quedó con el poder legislativo. También se dedicó a amordazar los principales medios de comunicación. Ustedes se acuerdan de Radio Caracas Televisión, ¿no? Un caso del que vamos a hablar un poquito más en profundidad después. Todo el mundo lo vio, ¿no? Lo dramático que fue. Yo me acuerdo que los programas que había en ese momento, que tenían la cuenta regresiva del momento en que Radio Caracas Televisión iba a dejar de transmitir como señal abierta para pasar a convertirse en señal de cable, ¿no? Con una señal de cable paga, privada. Y después Hugo Chávez vino y dijo, me quedo en el poder hasta el año 2031. Todo esto fue bastante al comienzo de todo esto. Las cosas han cambiado bastante. Yo les estoy contando cómo empezó la cuestión en Venezuela. ¿Cuáles han sido los resultados de todo este desastre y todo este cambio institucional tan desorejado? En primer lugar, obviamente, la gente, los inversores, tanto venezolanos como los inversores del extranjero, desaparecieron. Dijeron, se vino la noche en Venezuela, hay una inestabilidad económica, una inestabilidad política tan grande que nosotros no vamos a arriesgar nuestro capital en un país como Venezuela que se ha vuelto tan inestable. Y sobre todo habiendo, digamos, otros países latinoamericanos que tienen un crecimiento sostenido, como en el caso de Colombia, como es el caso del Perú, ¿no? que realmente han mostrado
que están haciendo los deberes, ¿no? Por ejemplo, Perú ha sido nombrado por el Financial Times como el único país cuya bolsa de comercio va a tener un rendimiento y un crecimiento extraordinario este año, incluso superando a China y superando a Chile y a distintos países que en su momento eran los campeones en el mundo. Una cosa bastante interesante, ¿no? En segundo lugar, obviamente, aumenta la pobreza, aumenta la tasa de criminalidad, la gente se empieza a desesperar, empiezan a robar, empiezan a matar a gente y empiezan a secuestrar para pedir dinero a cambio. La tasa de criminalidad hoy en día en Venezuela, bueno, es históricamente insuperable, ¿no? Realmente nunca ha sido tan alta en la historia de Venezuela. Nosotros estuvimos con John, con Mark en Caracas hace muy poco y realmente en el Chacao, por lo menos, que era donde estábamos parando nosotros, a las 8 de la noche, 8:30, desaparecía todo el mundo. Y ese era el lugar más seguro, así que imagínense los otros, ¿no? O sea, es bastante notable cómo la gente desaparece directamente, por una cuestión de seguridad. Después el tema de la inflación y la contrapartida, que es el control de precios, ¿no? Pues empiezan a subir los precios porque la moneda se degrada, básicamente. Chávez hizo una devaluación, ¿no? Pasó al Bolívar fuerte hoy en día. Bolívar fuerte que realmente tienen un montón de problemas los venezolanos cada vez que quieren viajar fuera de Venezuela, ¿no? Para conseguir dólares, porque tienen una restricción que no pueden comprar más de tantos dólares y al único que le pueden comprar legalmente es al gobierno, al Cadivi, si no me equivoco. Así que bueno, es bastante complicado ser venezolano hoy en día, estar en Venezuela y lo peor que te puede pasar es tener que intentar viajar al exterior, porque si bien está permitido viajar, en términos reales es un desafío. El control de cambio te da $2.500 al año para viajar a donde tú quieras. O sea, no puedes tener más de $2.500 y por lo menos en mi caso yo no pude pedir mi cupo para venir por acá porque si yo tengo que comprar el pasaje con 2 meses de anticipación y tengo que hacer la solicitud al banco de acá con 2 meses, 2 meses y medio antes de mi viaje para que me lo aprueben 3 semanas antes del viaje. Entonces como que bastante. No, en términos reales es un drama, ¿no? Es un desafío realmente salir de Venezuela hoy. Yo veo venezolanos que participan de nuestros eventos alrededor del mundo y realmente siempre vienen todos como diciendo, realmente ni sabemos cómo llegamos acá porque fue todo un problema, ¿no? Realmente. Después muchas veces les quitan los pasaportes, les sacan fotocopias, todo para mostrar que ellos están yendo a los Estados Unidos, por ejemplo, a tomar un curso o a ir a participar de algún seminario. Cosas totalmente irregulares, cosas que no deberían suceder, ¿no? El gasto público, obviamente, con tantos planes sociales y demás, se dispara de una manera increíble. Muchas veces el gobierno de Chávez ha emitido más dinero para pagar esos sueldos a los empleados públicos y lo que eso hace, obviamente, por el aumento desorbitado de la cantidad de dinero circulante, es que los precios suban, porque la gente tiene más dinero en el bolsillo, con lo cual sale a gastar más rápido, con lo cual los precios vuelven a subir. Y eso dispara una inflación que según Chávez no es muy alta, porque lo que hizo fue devaluar, con lo cual no se nota tanto, pero la gente lo nota claramente. Y aplicando control de precios, lo único que ha conseguido hasta ahora es la creación de mercados negros de los distintos productos. Y finalmente, lo más importante, que muchas veces es decir, bueno, ¿y qué pasa con los venezolanos? O sea, ¿cuánta cantidad de venezolanos están hoy en día saliendo de Venezuela? Yo recuerdo que tradicionalmente el acento que uno escuchaba en el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, era el acento cubano. Y hoy en día el acento venezolano está empezando a reemplazar al acento de Cuba cuando uno está en el aeropuerto. Como decíamos antes, esto era un poco la estrategia de Hugo Chávez para tomar la soma de poder público en Venezuela. Pero Hugo Chávez no solamente se ha visto contento con haber tomado la suma de poder público en Venezuela, sino que además se ha propuesto tener una cruzada, digamos, entre comillas, a nivel regional, a nivel de todo el continente americano. Y lo que ha hecho básicamente es aprovechar, en primer lugar, el famoso precio alto del petróleo, ¿no? Ustedes saben, PDVSA es una compañía enorme con una producción de petróleo bastante interesante, ¿no? El precio de la gasolina, por ejemplo, en Venezuela es irrisorio, es casi gratis, digamos, por la cantidad que tienen. Y entonces dijo, bueno, ¿por qué no invierto un poco de los ingresos que tengo en el exterior y empiezo a ayudar a campañas presidenciales de distintos países, ¿no? Y eso hizo con la campaña de Néstor en su momento y luego de Cristina Kirchner para la presidencia de Argentina,
Lo mismo hizo con Evo Morales para la presidencia de Bolivia, lo mismo hizo con Rafael Correa para la presidencia de Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en el Perú, Andrés Manuel López Obrador, el peje lagarto, como lo conoce mucha gente, en México, Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático Alternativo en Colombia, Daniel Ortega en Nicaragua y Otón Solís en Costa Rica. Hay un par más. Zelaya, no sé si fue financiado la campaña al principio, porque Zelaya era un partido de derecha y yo conozco un poco el caso porque tengo unos amigos de una fundación alemana que los estaban entrenando, los estaban ayudando a avanzar un poco en ideas, y de la noche a la mañana Zelaya se volvió chavista y se complicó. Habían gastado un montón de tiempo y recursos en esta gente, y básicamente Zelaya le dio la espalda, ¿no? Y se declaró chavista, tratando de buscar que básicamente que Honduras ingrese al ALBA y demás acuerdos, ¿no? de la izquierda del continente. ¿Qué pasó con estas elecciones? Bueno, algunas salieron bien desde el punto de vista del futuro de sus habitantes y otras salieron bastante mal, ¿no? En primer lugar, bueno, en México, Colombia, Perú y Costa Rica, la gente dijo, no queremos izquierda, no queremos un candidato de Chávez. Básicamente votaron por el otro candidato. Pero no pasó lo mismo ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Nicaragua, ni en Paraguay, ¿no? Donde hoy en día, digamos, sus presidentes siguen las órdenes de Hugo Chávez directamente. Me está faltando Mauricio Funes, si no me equivoco, acá en de El Salvador, que fue hace poco. Entonces, básicamente, a nivel regional, Chávez cuenta con la lealtad, entre comillas, porque esta gente que no tiene principios, obviamente muy leal que digamos no puede ser, pero es una especie de lealtad, por lo menos temporal, a lo que Chávez tenga como plan a nivel continental, ¿no? Para tener, digamos, el ejecutivo en cada país. Entonces, lo que nos faltaría, ¿qué sería, digamos? Como decíamos antes, acuérdense que la idea es tomar ejecutivo, legislativo y judicial. En Venezuela ya lo tienen, en los países que financió las campañas ya tienen el ejecutivo. ¿Qué les falta ahora? El poder legislativo de cada uno de estos países donde financió la campaña. Hay dos formas de conseguir el legislativo. Como decíamos antes, reemplazándolo, cerrándolo de la noche a la mañana y reemplazándolo por una asamblea popular. Ese es el caso de Cuba, de Bolivia, de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, que ya tienen sus respectivas asambleas populares, y el resto de los países se encuentran hoy considerando la creación de este tipo de asambleas. Y el segundo caso, que es un caso un poco más raro, es el caso argentino, básicamente, es gobernar por medio de decretos presidenciales, es decir, haciendo de cuenta que el Congreso no existe. Básicamente, el presidente estaría emitiendo decretos todo el tiempo, decretos ley, ¿no? Que evitarían tener que pasar un proyecto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. Sí, comentar Lula. Sí. La simpatía por Chávez. Ajá. Lula gosta muito de decretos presidenciais. Como creaba, como era. Sí. La situación en Brasil. Hay dos casos bastante interesantes, ¿no? Porque ustedes habrán escuchado la definición que hizo en su momento Álvaro Vargas Llosa, ¿no? De lo que es el socialismo carnívoro y el socialismo vegetariano, ¿no? Y una definición bastante... Yo no estoy de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo para nada, porque cuando uno analiza la historia, digamos, del pensamiento y de la evolución de Bachelet y de Lula, de manera separada, son gente que tienen vínculos demasiado fuertes y demasiado íntimos con grupos preocupantes. Por ejemplo, el caso de Lula. Lula es del Partido de los Trabajadores, que es el partido que ha creado el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una agrupación, básicamente, que aúna a una cantidad de grupos terroristas y vinculados con el narcotráfico importantes. Por ejemplo, las FARC, digamos, son miembros del Foro de Sao Paulo en Brasil. Las FARC, el Foro de Sao Paulo fue una idea, una vez más, de Fidel Castro, junto con el Partido de los Trabajadores de Brasil. Tenemos también el movimiento de los sin tierra, MST. De los sin tierra, sí, exactamente. Sí, que es algo así como los grupos que hay en Paraguay también, que reclaman tierras, que se van y se ocupan directamente. Exactamente. El caso de Bachelet, el otro día estábamos haciendo una conferencia en Washington y sobre el tema de Ecuador, y viene la gente de la embajada de Ecuador y empiezan a criticar. Y uno de los temas que hablábamos era si Bachelet era o no de izquierda. Y yo le pregunto, mire, hasta donde yo recuerdo, cuando falleció hace muy poco, Gloria Teitelbaum, que era uno de los hombres que participó con Allende de la, digamos, cubanización, el intento de cubanización del continente en la pasada Guerra Fría, cuando, digamos, se estaba allanando Chile
de cubanos y gente con armas y recursos que venían de la ex Unión Soviética, le digo, este tipo tenía un papel muy importante, Volodya Taitelov, y ahora cuando falleció, en su funeral, la que cantó el himno de la primera internacional comunista fue Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, en persona. Y esta mujer no sabía qué decirme, porque realmente de decirme que ni siquiera era de izquierda, ni siquiera era socialista. A pasar a cantar en persona a la presidenta el himno de la Primera Internacional Comunista, a mí me pareció que había claramente por lo menos una toma de posición en cuanto a... Sí. Perdón, antes de la anterior que leía sobre los poderes en Argentina, sobre los superpoderes, es interesante cómo se han aprobado estos decretos para que el Ejecutivo tenga control sobre el Legislativo, o sea, los mecanismos. Ah, le han dado superpoderes a Kirchner, sí, sí. La ley de superpoderes era el mundial del 2006. Sí. Súper perversa, la gente estaba en contra. Y se les terminan ahora, ¿no? Tienen que votarlo de vuelta. Claro, eso fue la primera vez que se aprobaron los decretos. Sí. Y ahora, después que perdieron en el 28 de junio, todavía no está instalado el nuevo Parlamento, el nuevo Senado y la nueva Cámara de Diputados. Entonces se adelantan, hacen toda una estrategia, adelantar las jornadas y las sesiones para antelarse y rayar la cancha de ellos, digamos. Nuevamente están arreglando los superpoderes. Sí, y siempre es como una estrategia que es como que pasa muchas veces, ¿no? El caso de las elecciones presidenciales también las querían adelantar un poco. Las adelantaron, tenían que ser en octubre, en junio, después estábamos en plena epidemia de la gripe A, terrible, eso es lo que más se le va a juzgar. Sí, temían que se les junte mucho con la crisis económica. Ciudadanos, sí. Fue el peor fin de semana de la gripe A y las elecciones fueron funcionando. Sí. Bueno, entonces, básicamente, como decíamos antes, ya Chávez tiene el control de los tres poderes en su país y ya tiene el ejecutivo y el legislativo de todos los países que controla. Ahora lo único que le falta es el poder judicial. Y el poder judicial no es muy difícil de conquistar, porque básicamente siempre son un grupo de 5 o 7, un número impar, ¿no? Para que no haya empates en las decisiones, de 5 o 7 miembros, y básicamente lo que hay que hacer es simplemente buscar que Chávez o el caudillo de cada país tenga el control. Entonces se agarran y dicen, bueno, ¿cuántos candidatos nos faltan? ¿Cuántos miembros de la Corte Suprema nos faltan para tener impunidad? Nos faltan 3, listo. Lo llamamos por teléfono y le decimos, mire, ¿quiere que le hagamos una denuncia de algún tipo de corrupción y demás? Los amenazan básicamente, o los compran directamente. Los que se venden bien y los que no, se hace el blackmail, ¿no? Se los chantajea básicamente. Difundiendo videos con mujeres prepagas o, digamos, siendo acusados de homosexualidad y demás, ¿no? Un caso muy famoso de un juez en Argentina, no sé si te acordás, Silvia, que básicamente lo sacaron yendo a un lugar a bailar que era un lugar para homosexuales, nada más, y el tipo tuvo que renunciar, básicamente, porque no podía mantenerse con un peso político, digamos, tan grande de culpa. Y en ninguno de los juicios que se les ha iniciado a la pareja acá, se viabilizan porque obviamente los magistrados están quedados, digamos. Ninguno se anima a llevar a cartas. Sí. Entonces, ustedes tienen que entender, digamos, que en un país donde el presidente controla los medios, el presidente controla el Congreso, el presidente controla absolutamente todo, si alguien llega a tener el valor de denunciarlo, digamos, de manera penal, en la policía por corrupción o por lo que sea, la Corte Suprema de Justicia siempre es la última instancia de las cuestiones judiciales de un país, con lo cual, al llegar al tope máximo, básicamente son absueltos. Ahora, uno se pregunta muchas veces por qué es tan fácil, digamos, complicarle la vida a nuestros países, por qué es todo tan flexible. Y muchas veces tiene que ver con la cuestión de las instituciones políticas, ¿no? Se puede decir que hay una relación inversamente proporcional entre la fortaleza, digamos, de las instituciones políticas y la personalidad del caudillo. Ustedes se habrán dado cuenta que Chávez es una persona que es capaz de insultar, que es capaz de decirle cualquier cosa en la cara a quien haga falta. Correa también, Correa es incluso un poco más prepotente que Chávez. Daniel Ortega, son toda gente que realmente tienen una forma de ser que es como que encarnan esa idea del caudillo de mano dura con mucha fuerza y con una personalidad fuerte y capaz de decirle lo que haga falta a cualquiera, ¿no? La cosa es que, como decíamos antes, tiene que ver con esta cuestión de institucional. O sea, los países que tienen una constitución que nadie tiene ni idea para qué sirve,
es más fácil que necesiten un tipo, una personalidad de caudillo. Los países que no tienen ni idea, digamos, para qué sirve la separación de poderes, es más probable que terminen votando a una persona que tiene una personalidad caudillista, ¿no? La cosa es que hay cierta perversidad en esto del populismo, que es la idea de tener, digamos, contentos a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Si ustedes miran un poco los periódicos y demás, van a darse cuenta que estos aprendices de dictador, digamos, básicamente viven de las encuestas políticas, viven pensando a ver qué apoyo tienen, qué porcentaje de la sociedad, digamos, están con ellos o no, ¿no? Son gente que son realmente, que están todo el tiempo controlando a ver si han perdido un poco más de poder o si la gente les cree lo que dicen o no, ¿no? Todo el tiempo. La cuestión es decir, bueno, una vez que tienen ejecutivo, legislativo y judicial, lo único que les falta es el cuarto poder, ¿no? Que es el tema de la prensa. Por eso hay tanto problema con la libertad de expresión, ¿no? Cuando uno ve los informes de instituciones internacionales, ¿no? Como la Sociedad Interamericana de Prensa o el Committee to Protect Journalism en CPJ en Estados Unidos, o distintos grupos, digamos, que se dedican a analizar la libertad de expresión o a analizar la libertad de los medios, básicamente ustedes se van a dar cuenta que hoy en día la situación se deteriora rápidamente en América Latina, en todos los países básicamente, y particularmente en los que, ya decimos antes, responden a lo que Hugo Chávez les indica. Y es muy gracioso, porque muchas veces yo he escuchado, digamos, a los socialistas diciendo, pero no sé por qué la gente anda ahí con su iPod y con su Mac y su computadora cara y qué sé yo, y son particularmente despectivos, digamos, de lo que es la tecnología, las cosas que funcionan bien, rápido y demás, ¿no? Siempre como que hablan mal de estas cuestiones. Y cuando uno analiza el tipo de tecnología, el tipo de computadoras, el tipo de websites, el tipo de redes sociales que utilizan los socialistas hoy en día, sorprende, porque usan ellos mucho más estos recursos que la gente que es partidaria de una sociedad libre. Y realmente cuando uno busca en Facebook y encuentra que hay un grupo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, o que la presidencia del Ecuador tiene un grupo de Facebook que está en Twitter y además en Hi-Fi, por si hiciera falta un poco más de comunicación, ¿no? Y uno dice, qué curioso, ¿no? Porque siempre han sido tan despectivos de la tecnología, siempre han sido tan despectivos del capitalismo, ¿no? Y la tecnología como resultado del capitalismo, ¿no? Y hoy en día es lo que más los usan. Fíjate que en Venezuela los jóvenes que participamos en política, ya no solo los partidos, movimientos estudiantiles y todo, decidimos todos tener BlackBerry. Y en Venezuela el BlackBerry no solamente pues, está entre el mundo político, sino que los comerciantes de eso, por la comodidad de la mensajería PIN. Chávez sacó, y los que ya sacaron decreto, que no se podía comprar más BlackBerry. Sí. Que eso era increíble que la gente tuviera tanto BlackBerry y como iba a tener un teléfono tan costoso, en mi país un teléfono muy costoso, y diseñó un teléfono. El vergatario. El vergatario. Que, o sea, hasta ordinario como él es el nombre. Vergatario así como que es algo muy fuerte. Y encima lo pronuncia y se ríe él solo en la televisión. Cada vez que lo dice se empieza a reír, se puede buenísimo. A un precio de 30 bolívares, que es un precio muy suave, que 30 bolívares se te come un McDonald's, un Burger King y pues cualquiera los tiene, algo así. Y supuestamente que se iba con la luz solar, se iba a cargar, o sea, el teléfono más, lo máximo en el mundo, pues. Y entonces... Lo lanzó para el Día de la Madre, ¿no? Paradójicamente, el tipo propone el teléfono y dice que va a crear un decreto en contra de los BlackBerry y sale en una cadena presidencial, voy a llamar a no sé qué ministro y saca un bol, hablando como un BlackBerry bol. Mira, eso lo ha podido dañar en los medios venezolanos. Y bueno, y con el tema de la ley de delitos mediáticos, o sea, que es una que propuso un poder de Chávez, pues. Chávez, pero utilizó otra persona. La Fiscalía General de la República propone la ley de delitos mediáticos y esta ley te dice que cualquier medio, o sea, de repente yo soy periodista y va mi compañero de Panamá y yo le pregunto cómo ve a Chávez a pesar de que es de Panamá, desde Panamá. Entonces, si él me da una opinión en contra del gobierno, a mí me puede cerrar el medio, a mí me puede meter no sé cuántas multas, me puede meter preso como periodista. Y no conforme con eso, no solamente ya es cualquier medio, no es la televisión, no es la radio, no es los diarios impresos, puede ser el Twitter, puede ser el Facebook, nosotros utilizamos el Twitter y el Facebook también. Acá en Guatemala, cuando pasó el problema con Colón por el escándalo del caso Rosenberg, uno de los primeros
encarcelamiento fue de uno que estaba tuiteando, ¿no? Las noticias. Sí, lo metieron en la cárcel únicamente porque puso en Twitter algo vinculado a ese tema. Es que en el caso había involucrado un banco y él puso que había que sacar el dinero de ese banco y entonces lo acusaron de error financiero o algo así, pánico financiero. Estuve en el Congreso hace un par de días, acá, tengo un amigo diputado y me contó justo de ese tema de la ley financiera, sí. Bueno, la cosa es que uno mira, digamos, qué es lo que utiliza Chávez y utiliza toda la última tecnología, ¿no? Televisión satelital, tiene su programa de televisión, Aló Presidente, que en su momento era un programa que salía a 90 minutos, digamos, los días domingos. Y hoy en día sale cuando se le ocurre a Chávez y dura lo que haga falta y encima sale encadenado. Sale encadenado, o sea, todo el mundo lo tiene que escuchar. Se interrumpe la programación de todo el país, de toda la radio incluida, ¿no? Y sale absolutamente, lo único que les queda a ustedes es escuchar a Chávez o apagar la tele o apagar la radio. Y sale hablando de cosas muy, muy, muy divertidas, ¿no? Ha hablado de su ataque de diarrea que tuvo una vez. Ha hablado, sí, y lo dijo habló como 25 minutos del tema ese de la diarrea. Sí. Habla de cosas sinceramente bastante divertidas, ¿no? O sea, como programa de entretenimiento es bueno. Sí. Y tiene toda su troupe de gente, toda con su ropita, su camisa rojita, y le aplauden todo lo que dice, qué sé yo. A veces ha dicho cosas bastante dramáticas, ¿no? Ha hecho cálculos matemáticos que le han dado a cualquier número que no tenía nada que ver, pero bueno, es parte del show, ¿no? Tratar de parecer un poco divertido, por lo menos. Más allá de que el programa lo está pagando todos los venezolanos con sus impuestos y demás. Ha habido muchas cosas interesantes en materia de libertad de expresión. La más grotesca de todas ha sido el caso de Cuba, la llamada Primavera Negra de Cuba, en la que se encarcelaron a un número desorbitante de periodistas disidentes del régimen que exigían el cambio. Esa fue la más dramática, la más violenta. Incluso hay todavía gente que se encuentra en prisión. Incluso algunos que han sido tapiados, si no me equivoco. Tapiado quiere decir estar en una celda en la que no hay una puerta, sino que hay una pared directamente, una tapia, que abajo tiene una endija para que le pasen de comer. La celda no tiene baño, no tiene agua, no tiene ventanas, no tiene absolutamente nada. Y los tapiados, si no me equivoco, han sido condenados a un promedio de 20 años de prisión, por lo menos, ¿no? Tenemos varios conocidos en común que han estado en esa situación y realmente es bastante dramático, ¿no? No me imagino una persona que sale así, cómo puede llegar a quedar, digamos, un poco psicológicamente con algunos problemas importantes, ¿no? Ahí es cuando uno tiene que realmente entender y valorar la libertad, ¿no? de pensamiento, la libertad de su alma, porque no quedan muchas opciones más, ¿no? Sinceramente. Han pasado cosas malas, como decíamos antes, en Venezuela. El primer caso fue RCTV, ahora Chávez quiere cerrar Globovisión. Con John fuimos a la marcha conmemorando los 2 años del cierre de Radio Caracas Televisión en el Chacaíto, que no confundir Chacao con Chacaíto, quedan cerca, pero son 2 estaciones distintas, en el cual pedían por RCTV y para que no cierren Globovisión hoy en día. Los cierres de las emisoras también. Exacto, hoy en día, ¿cuántos son? 86 emisoras. Y eso es muy interesante, entender por qué quieren cerrar la radio, ¿no? En América Latina la radio tiene una influencia mucho más grande que los periódicos y que la televisión, creas o no, porque la gente anda escuchando radio todo el tiempo, ¿no? Una de las cosas más lindas que a uno le puede pasar es cuando se va a Colombia y se toma un taxi, ¿no? Como viene escuchando música colombiana todo el día y a un volumen bastante interesante. Así que uno a las 7 de la mañana, salsa y merengue mientras meten las noticias, ¿no? Es muy interesante, digamos, la cantidad de gente que escucha la radio. En Bolivia fue muy astuto Evo Morales en el tema de las radios, porque se apropió del concepto radios comunitarias. En Bolivia las radios comunitarias siempre han tenido peso y fuerza de convocatoria, de transmisión de cultura, etcétera, ¿no? Sí. Pero antes de Evo Morales ya se venía trabajando, digamos, de como hermanar a todas las radios. ¿Por qué son comunitarias? Porque mucha gente va a emitir un mensaje, no puede pagar, pero a lo mejor llevándose una gallina, ¿no? Exacto. O hacer un servicio. Evo Morales no solamente ha influido a Bolivia, sino que además le está creando problemas a Alan García con el tema de las radios, claro. Con el tema de las radios. No, porque les ha dado tecnología venezolana, plata venezolana, para que estas radios se incorporen, digamos, a una cadena que obviamente transmite el mensaje del
del gobierno. Pero, o sea, ha sido muy astuto porque les ha dado de entrada la tecnología y después les ha ido pasando la línea editorial, digamos. Ahora esperemos, hay otra gente que está trabajando con este tema que le está pidiendo al gobierno que no intervenga directamente en los contenidos de la radio, porque las radios son patrimonio de cada una de las localidades. Esperemos que en algún punto la gente haga reconocer sus derechos, su cultura, antes de que se incorpore el mensaje. Pero es cierto, ya también la frontera con Perú es mínima, o sea que... Sí, básicamente lo que han hecho es conectar grupos indígenas de Bolivia y de Perú con mensajes bastante dramáticos, ¿no? Como por ejemplo que las empleadas domésticas ataquen a los que los contratan para que limpien sus casas, ¿no? Porque son gente que es un poco más blanca, que no son indígenas. Así que bueno, el mensaje es bastante preocupante, sí. Y por suerte la administración de Alan García está totalmente consciente de eso y ha tomado medidas al respecto, ¿no? Porque si no sería un problema de seguridad bastante importante, ¿no? Combinado con el resurgimiento de Sendero Luminoso, ¿no? Que ustedes se acuerdan que es el grupo terrorista del Perú. Bueno, y ahí tienen una especie de lista de distintas cosas, ¿no? Una de las cosas más famosas y eso sí que es gracioso y divertido, es la colección de cortos, usted lo vio, de Globovisión. Esos están en internet, son brillantes, ¿no? Por algunos detalles de BlackBerry en este caso. Ahí, sí, claro, pues es ideal para eso, sí, sí. Está también del ministro que tenían, ¿cómo se llama? El de la Pedro Carreño, Ese. que es un tema de que a él decía que teníamos que promover la ropa hecha en nuestro país, la correa, los zapatos, y entonces en ese momento le cargaban a Luis Busto, cargaban imanes, y la periodista dice, pero usted está diciendo eso y mira lo que usted carga, y carga esto, y carga esto, y carga esto. Entonces, es que, bueno, por eso es que tenemos que fortalecerlo, para que no tener que usar esto. Bueno, también pasaron cosas con Laureano Márquez, que escribió una famosa carta a la hija de Chávez, querida Rosinés. Laureano Márquez es un cómico, que es brillante, un tipo que conoce muchísimo de historia, muchísimo de economía y de política venezolana, pero que siempre con un toque de humor hace estas cosas. Y le escribió una carta a la hija de Chávez, si no me equivoco, creo que fue para Navidad. Y bueno, se le armó un drama tremendo, le pusieron una multa gigantesca. Todos los amigos de la libertad en Venezuela hicieron lo que hoy en día se llama un potazo, que es pasar una olla para que la gente ponga plata, y entre todos pagaron la multa, ¿no? Porque les parecía a todos que era una vergüenza y era totalmente injusto lo que estaban haciendo este hombre. Y hay una cosa interesante que dice ahí, que es ese encuentro contra el terrorismo mediático. Para que se den una idea cuál es la opinión de Chávez del tema de los medios, es que los medios hacen un trabajo que es básicamente terrorista. ¿Por qué? Porque obviamente lo que están haciendo es intentar decir la verdad acerca de qué es lo que está pasando en Venezuela. Con lo cual, así le pusieron a la cumbre que hubo en el 2008 de medios, le pusieron encuentro contra el terrorismo mediático. Y no se referían a nada específico, simplemente a los medios en general. La cuestión es que en Argentina ha pasado algo muy parecido, el canal Política y Economía, que lo cerraron de la noche a la mañana, cuando los distintos programas de economía y de política que había en esa cadena, incluso la de cable, esa es la mejor parte, ni siquiera era una señal abierta, era una señal de cable. Cuando empezaron a hablar de los vínculos que había entre la administración de los Kirchner, de los dos Kirchner, y el narcotráfico en Argentina, básicamente le encontraron el desperfecto técnico al canal y no sé qué cosita que no cumplían y lo cerraron de la noche a la mañana. Eso está todo registrado en el Committee to Protect Journalism, ¿no? Y algo muy curioso también es cómo hay 0 conferencias de prensa en la Argentina desde que empezó Néstor Kirchner la presidencia en el año 2003, ¿no? Desde 2003 para atrás había una conferencia de prensa diaria donde el gobierno argentino salía a responder preguntas, específicamente en la época de los 90, cada mañana, y pese a que a veces había cuestiones bastante complicadas sobre las cuales preguntar y responder, desde que los Kirchner empezaron no hay ningún tipo de contacto amigable con la prensa en Argentina. Y también hubo recientemente, obviamente por influencia de Chávez, una vez más, la creación del ente de monitoreo de prensa, que no tiene más objetivo que básicamente controlar quién está diciendo qué para complicarles la vida o cerrarlos. Muchos también casos de estos ha habido en Ecuador, el caso de Sandra Ochoa, famoso, que salió Rafael Correa y le dijo... La chica hizo una pregunta en una conferencia de prensa que le complicaba la vida realmente a Correa responderla, y dijo, yo no entiendo qué es lo que puede entender esta gordita horrorosa.
Y se armó un lío tremendo. ¿Se imaginan los comités de mujeres y los comités de periodistas y los comités feministas y qué sé yo? Se armó un drama porque le estaba haciendo un juicio de valor sobre una periodista, digamos, de carrera, que tenía mucha experiencia y que era muy conocida en el medio, y estaba refiriéndose, primero, a una cuestión estética, una cosa que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo se estaba diciendo que era fea y que era gorda, o sea, una cosa totalmente desubicada, ¿no? Lo mismo pasó con Emilio Palacio, digamos, no es que se mete con las mujeres porque es un macho ecuatoriano, sino que además se ha metido con hombres muy importantes, como por ejemplo Emilio Palacio, periodista del diario El Universo, que es el diario más grande del Ecuador, que lo estaba entrevistando y hizo una pregunta que no le gustó a Correa, y Correa llamó a la guardia pretoriana que tiene ahí en el Palacio Presidencial, y lo sacaron básicamente a los golpes, ¿no?, de la conferencia de prensa, y le dijo en voz alta y en vivo, en Televisión Nacional, le dijo: agradezca que soy el presidente, porque si no esto hubiera terminado de otra manera. Para que tengan una idea, digamos, de cómo se vuelve carne, ¿no?, esta prepotencia gubernamental, ¿no?, con estos gobernantes que tenemos hoy en día. Yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá me decía: miren, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Muchas veces uno se pregunta, digamos, quiénes son los amigos de estas personas tan interesantes de estudiar, ¿no?, cuyo comportamiento patológico nos está complicando la vida a todos, ¿no? Y muchas veces la pregunta es el tema de cuáles son los vínculos con grupos terroristas a nivel global hoy en día. La cuestión es que una de las principales alianzas que preocupan hoy en día al mundo es la alianza con el primer ministro de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que ustedes sabrán que hace muy poco hizo un fraude bastante profundo en las elecciones, se levantó todo el pueblo, lo censuraron a todos, recuerdan que hubo gente que murió, recuerdan que hubo un montón de periodistas del extranjero que fueron encarcelados, recuerdan que fue todo un drama lo que pasó, pero bueno, no se puede esperar mucho de un país, digamos, tan polémico, ¿no?, en el mundo de hoy, que es tan antioccidental. Porque, bueno, lamentablemente, digamos, esta gente no tiene una gran tolerancia con Occidente, ¿no? Parte de su objetivo es la eliminación, digamos, de lo que es la cultura occidental en el mundo. Y esta alianza con Hugo Chávez es bastante interesante, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que esta gente empezó a trabajar juntos? Y una vez más aparecen nuestros amigos cubanos, básicamente, la dictadura de Fidel Castro, la dictadura de 50 años, como decíamos antes, que lo conocen por una cuestión bastante específica, digamos. Los dos países tienen sanciones internacionales, ¿no?, por haber tenido a la población como la tienen, con violaciones, digamos, crónicas de los derechos humanos, ¿no? La cuestión es que esta alianza, básicamente, entre Cuba e Irán, hace que Fidel lo presente básicamente a Chávez con Ahmadinejad. Y eso, ustedes lo recuerdan, fue bajo la administración Bush, que pasó todo esto, que empezaron a trabajar juntos. La primera cuestión era incomodar a la gente de la Casa Blanca, como decíamos antes. En segundo lugar, alarmar a la comunidad judía de Venezuela. Y es muy interesante el tema de la comunidad judía, porque Venezuela es uno de los únicos países del mundo que en la Segunda Guerra Mundial acogió a los judíos que estaban en barcos intentando conseguir asilo para no morir en manos del nacionalsocialismo, ¿no?, de los nazis. Y Venezuela fue uno de los países del mundo que le dio acogida a mayor cantidad de gente que venían huyendo del nazismo. Con lo cual, la comunidad judía es una comunidad bastante desarrollada en Venezuela, bien grande, y que hoy en día se encuentran en peligro. Ha habido sinagogas que han sido destruidas, pintadas, todo, ¿no? Y obviamente que Chávez salió a decir que estaban profundamente preocupados por eso, que repudiaban... La oposición para Chávez. Sí, sí. Pero inmediatamente salieron a decir, sí, estamos haciendo investigaciones y vamos a tener... Incluso hicieron aparecer un responsable, que era alguien que no tenía ni idea de lo que había pasado, pero le dijeron, no, este es responsable. Lo inventaron, básicamente, al responsable, y yo creo que también lo habrán encarcelado unos días, ¿no? Que eso es algo tan serio como el encarcelamiento de Lina Ron, ¿no?, que debe estar de vacaciones en un spa, ¿no? Nadie está encarcelado. Sí. Que te acuerdas de hambre, pero... Exacto. Nadie la ha visto. Sí, exacto. No, y obviamente que todo el mundo sabe de la existencia de cárceles VIP, ¿no?, en América Latina, donde
básicamente viven mejor que en su casa, ¿no? Que tienen internet, que tienen visitas, que reciben todo tipo de beneficios. Así que no es muy difícil tampoco tener un buen aliado de la revolución bolivariana en la cárcel sin que realmente esté cumpliendo ninguna pena, ¿no? Y esta última cuestión, la última razón por la cual esta sociedad es tan importante, es precisamente por la cantidad de minerales radioactivos que tienen los países latinoamericanos nuestros, tales como el uranio, el radio, ¿no? Y el litio, ¿no? Que son tres minerales que sirven para la construcción de armas de destrucción masiva, es básicamente armas nucleares, que es algo a lo que Irán se dedica particularmente, ¿no? Con lo cual, digamos, hay una conveniencia muy grande de esta sociedad. Uno de los países que más cantidad de minerales radioactivos tiene es Bolivia, básicamente. Cuando uno mira un programa un programa iraní-boliviano de inversión en unas compañías lecheras, uno ve el mapa de Bolivia y entonces tienen los puntitos, ¿no? De dónde pusieron compañías lecheras. Hay 1, 2, 3, 4. Y uno toma el mapa de los yacimientos de uranio de Bolivia y lo pone uno arriba del otro, y coinciden, curiosamente, las inversiones en lecheras iraníes bolivianas con las zonas a donde más minerales radioactivos hay. Sin comentarios acerca de Venezuela, ¿no? Que tiene una cantidad también importantísima de minerales que pueden ser utilizados para la fabricación de armas nucleares. Ah, eso que también está mandando mucho petróleo a Irán. También, sí, sí. Bueno, pero ellos tienen países muy cerca, ¿no? Que también tienen una cantidad de petróleo importante. La clave es en este punto, ¿no? La cuestión de los materiales radioactivos. Venezuela produce un petróleo que es muy conveniente, muy barato, pero que es bien sucio. Hay que hacerle un procesamiento de limpieza bastante profundo. Sí, sí. Una cuestión que también llama mucho la atención es que, por ejemplo, antes de que Hugo Chávez y Evo Morales manejaran la cuestión en Bolivia, no había embajada de Irán, no había ningún tipo de relación diplomática entre Irán y Bolivia. Y hoy en día, la embajada más grande y más importante de Bolivia es la embajada de Irán, que tiene 20 funcionarios permanentes, y sin comentarios acerca de los temporales, ¿no? Que van y vienen. También se ven la cantidad de vuelos que hay entre Teherán y Caracas, que de la noche a la mañana aparecieron un montón de aerolíneas, y que hoy en día uno, si quiere comprarse un pasaje, digamos, Caracas-Teherán, es imposible conseguir porque está todo comprado hasta dentro de no sé cuántos años por la cantidad de relaciones que hay entre un país y el otro. Y después el petróleo empezó a caer y todo el mundo dijo, listo, nos salvamos, Hugo Chávez se queda sin plata. Y yo les dije, no se queda sin plata. Me dijo, ¿por qué? Porque el petróleo es una más de las fuentes de financiamiento del socialismo del siglo XXI. Y hay dos fuentes muy importantes. Una es la cuestión del dinero proveniente del narcotráfico y otra es el tráfico internacional de personas, ¿no? Hay dos o tres cositas más, pero estas son los dos troncos más grandes de este tema. Un número bastante significativo es que en el año 2003 se exportaban unas 75 toneladas de cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos y el Caribe, y ya para fines del 2003 se exportaron 276 toneladas de cocaína. El número sigue creciendo a una velocidad bastante notable, ¿no? En ese caso sí son eficientes, claramente. Y bueno, un tema muy interesante muchas veces es, para el que quería tener alguna referencia con Honduras, cuando uno mira el caso de Honduras y se pregunta por qué es que Chávez estaba tan interesado en un país tan pequeño, tan aislado del mundo, ¿no? En términos por lo menos diplomáticos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, ahí está todo documentado en investigaciones de la DEA, ¿no? El Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, de la cantidad de avionetas Cessna con patente venezolana, muchos de ellos de propiedad de PDVSA, que básicamente se encontraban sacando cocaína, digamos, hacia distintos países, ¿no? Sí. Incluso se otorgaron muchas licencias para pilotos venezolanos y se supone, no sé si será cierto, todavía no está comprobado, que la persona que se encargaba del tráfico de esta droga era el más presidente Zelaya. Y no es casualidad que después del 28 de junio para acá,
lo ocurrido ese día, cayó una avioneta cayó más o menos, estamos hablando casi 2 meses, cuando antes eran entre 2 a 3 avionetas semanales, las que caían y las que incineraban, las que quemaban, si uno se daba cuenta, y las que no. O sea, era un tráfico de drogas. Y hay un informe buenísimo en el diario La Prensa de Honduras, que uno se mete y donde dice informes especiales y está el informe de la explicación de cuál era el vínculo entre Mel Zelaya y el narcotráfico, que es un vínculo pero realmente innegable, que está documentado. Hay fotos de las avionetas, hay fotos de la cocaína toda empacada y todo lo demás. Incluso ayudado con la misma policía, ¿no? Hay una zona en el país, se llama Colón, que queda al noroccidente, en donde cargaban las carreteras, las autopistas, y allí bajaban las avionetas y luego dejaban lo que tenían que dejar ahí, y no solo dólares, también de muchos dólares, y luego unas mismas subían y agarraban vuelos y regresaban. Claro, claro. Ahorita lo que han estado descubriendo es que, bueno, cuando se llegan a avionetas las enterraban en el cementerio de avionetas. Sí, la forma de transportar drogas, realmente hay una creatividad que habría que darles un premio a los narcos, ¿no? Porque realmente uno de los grandes logros de la administración Uribe, por ejemplo, fue el descubrimiento de estos submarinos que iban hasta México desde Colombia, trasladando cosas para pasar a los Estados Unidos. Sí. Es que tienen un outsourcing. Entonces, obviamente son eficientes. Ahí sí creen en la parte de la empresa privada, se puede centralizar un poco. Es cierto. Es cierto. Sí, para estas cosas son bastante eficientes, ¿no? Lo mismo ha habido también, digamos, ¿qué tiene que ver? Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el tráfico de personas con Venezuela? Lo que tiene que ver es básicamente la emisión de pasaportes, ¿no? Se han encontrado a líderes de la FARC con pasaportes oficiales de Venezuela, emitidos por el gobierno venezolano. Se han encontrado mujeres que se llevaban de Asia hacia los Estados Unidos y hacia Europa con fines de prostitución, con pasaportes oficiales, auténticos, emitidos por el gobierno de Venezuela. Todo eso tiene un costo, ¿no? Un costo para financiar toda esta cuestión del socialismo del siglo XXI. En Bolivia votan todos los venezolanos. Aquí, el venezolano que quiere votar en Bolivia puede votar. Y algo que me llamó mucho la atención a mí en Caracas es que si uno agarra un puñado de cubanos, ¿no? De todo tipo, de todos los colores, y los instala, digamos, los deposita así como los tiene en Caracas, nadie se daría cuenta, excepto que hablen. Sí, pero digamos tienen un parecido físico en muchas cosas, entonces pasan desapercibidos sin ningún problema. ¿Sí? Uno de los grandes desafíos en Caracas era camuflar a John. Y yo me acuerdo que le digo, vamos a disfrazarnos un poco. Y aparece, en vez de parecer un gringo que estaba ahí conspirando, entre comillas, parecía un gringo que estaba de vacaciones en Caracas. Así que normalmente no lo logramos, ¿no?, a camuflarlo. Pero claramente los cubanos que había, que se escuchaba el acento que había, simplemente pasan desapercibidos hasta que dicen algo. Pasan como un venezolano más, sin ningún tipo de duda. Yo siempre que hablo con mis amigos, por ejemplo, de Ecuador, o cuando hablo con mis amigos de Bolivia, la cantidad de iraníes, la cantidad de cubanos que hay en estos países. Por eso la construcción está a full, porque se alquilan edificios enteros. Exactamente, sí. Ahora hay una denuncia que sacaron en Santa Cruz hace un par de días, que encontraron unos edificios bastante interesantes, con una cantidad de soldados de otros países importantes. Edificios enteros únicamente con soldados. Sí, pero estamos hablando de mucha gente, en una ciudad. Sí, un número enorme de gente. Sí. Se nota demasiado. Cambió, digamos, la cara de la ciudad con venezolanos y cubanos caminando por la. Yo fui observador internacional en el referéndum autonómico de Tarija, que es una de las zonas, digamos, de la medialuna autonómica, anti-Evo Morales, anti-MAS, ¿no? Y cuando volvía en el avión, paramos en el Viru Viru, en Santa Cruz, en el aeropuerto de Santa Cruz, y nos dimos cuenta que había un bus que llegaba con una cantidad de cubanos que daban miedo, y uno se da cuenta por el acento, precisamente. Y yo me pregunto cómo hacen 100 cubanos para irse de vacaciones fuera de Cuba. Eso es algo imposible, porque como ustedes bien saben, no pueden salir de la isla, ¿no? Con lo cual uno se pregunta, esto es básicamente un programa del gobierno cubano en coordinación con el gobierno de Bolivia. Y cuando uno miraba cuál era el perfil de los cubanos, eran toda gente bien joven, los chicos así bien de 25 años en promedio, todos así grandotes, como con una preparación militar, ¿no? Todos en muy buen estado físico,
Y después había un grupo de chicas que lo que tenían de particular es que eran particularmente jóvenes y lindas, ¿no? Así que me imagino que serán para pagar favores políticos y demás en las distintas cuestiones que coordinan. Sí. En nuestro caso, de hecho, pues yo soy muy afectada por ello. Por lo menos en los entes, como yo soy educadora, como en la educación, en los puestos de fiscalía, procuraduría, son los jefes. Los cubanos en Venezuela son jefes, están supervisando nuestro trabajo. O sea, ellos llegaron a ser quienes gobiernan en Venezuela, básicamente en las entidades públicas, en los donde tenemos que trabajar los funcionarios públicos, están ocupando los altos cargos directivos y de supervisión. Son personas cubanas, ya no solamente médicos, son jefes. Claro, claro. Sí. Lo mismo pasa en algunos medios de Bolivia, ¿no? Cuando uno va a preguntar, cuando uno va a buscar a ver quién es el editor y qué sé yo, en Tarija, por ejemplo, han puesto el editor del principal diario de Tarija, y creo que también es La Prensa, si no me equivoco, es nicaragüense. Y justo es un país que está también manejado por un chavista, o sea, con lo cual uno deja de creer en las casualidades en esto, ¿no? Yo desde que trabajo en esto no creo en ninguna casualidad más, digamos, todo está hecho con algún motivo, con alguna explicación. Una de las críticas más grandes que tiene Chávez dentro de Venezuela es básicamente decir, bueno, nosotros nos morimos de hambre y vos te dedicás a gastar millones de dólares fuera del país. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que te preocupes por lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Ecuador o lo que pasa en Bolivia y los venezolanos mientras tenemos problemas de criminalidad, tenemos problemas de inflación, tenemos problemas de desabastecimiento de cosas? Bueno, el número que está acá no está muy actualizado que digamos, pero básicamente se puede hablar de unos 250 millones de dólares que se usaron únicamente en el año 2008 para financiar estos grupos alternativos antiimperialistas, digamos, en toda la región de América Latina. Entonces uno dice, bueno, este es el fin del mundo, se está complicando todo, Latinoamérica está en llamas, y uno se pregunta básicamente qué se puede hacer al respecto, ¿no? Porque tampoco es cuestión de decir, bueno, se complicó y ahora no vamos a tener más libertad y listo, es el final de nuestros países. La cosa es que uno se pregunta, digamos, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ustedes no sé si se acuerdan de la historia esta de la caja de Pandora, ¿se acuerdan? Básicamente Pandora era una mujer que estaba, si no me equivoco, eran unos dioses griegos, ¿no? Y básicamente este hombre le quiere regalar algo especial a Pandora y le regala una caja, ustedes se acuerdan, básicamente, lo que pasa. Y le dice, mira, la caja está buenísima, es toda de oro, con piedras preciosas, y qué sé yo, pero hay una sola cosa, si pase lo que pase, no la abras porque se va a complicar, ¿no? Y Pandora, que era muy curiosa, no aguanta la curiosidad, le dice, bueno, yo la verdad que no me aguanto, lo voy a tener que abrir, y cuando la abre salen todos los males de este mundo, ¿no? Ustedes se acuerdan la historia de la caja de Pandora. Y la mujer se pone a llorar desesperada, como diciendo, se complicó, hice un desastre, ¿y ahora qué hacemos? Y termina, digamos, la anécdota esta termina en que Pandora vuelve a mirar una vez más la caja y se da cuenta que hay una cosa que queda en el fondo de la caja, ¿no? Que todavía no ha salido. Y esa cosa es la esperanza, ¿no? Una de las grandes cosas positivas de este grupo es que Chávez ha logrado que nos unamos, ¿no? ¿Cuántas veces antes de que haya comenzado todo este proceso de desmantelamiento de la democracia y la república en nuestros países, digamos, habían ustedes estado en un evento con tanta gente de tantos países? Antes de todo este desastre, antes de toda esta apología del odio y la envidia, ¿no? Que es lo que es el fundamento moral del socialismo, había un montón de roces, ¿no? Los argentinos, uruguayos, chilenos, nos mirábamos todos diciendo, no, este tal cosa, este tal otra, qué sé yo, y hoy en día todos estamos conscientes de que tenemos que trabajar juntos para tener una sociedad más libre, de que tenemos que trabajar juntos para que la democracia, digamos, tenga el sentido que debería tener, ¿no? Parte, digamos, de los esfuerzos tienen que ver con los think tanks o fundaciones o institutos o centros de investigación que hay en los distintos países de América Latina o en los Estados Unidos o en Europa, ¿no? Buenos ejemplos de trabajo por enseñar los beneficios de la libertad son el caso de Pan American Development Foundation o the Fund for American Studies o ACER o la Universidad Francisco Marroquín con sus distintas fundaciones, ¿no? El CES y el CIEN y sus distintos centros, ¿no? El Centro Hazlitt y el EPRI, obviamente, ¿no? Y los esfuerzos que hay por enseñar los beneficios de la libertad son muy importantes hoy en día.
Bueno, ahí tienen una serie de anécdotas que pasaron, pero que ahora ya no tienen mucho sentido que digamos, porque ya pasaron hace un tiempo. Como decíamos antes, la crítica que tenemos al socialismo del siglo XXI es la incapacidad de entregar los resultados, o por lo menos la incapacidad de cumplir lo que ha prometido. Y los resultados han sido exactamente los mismos que en Venezuela, en todos y cada uno de los países donde se ha venido aplicando, ¿no? Los impuestos siguen subiendo, cada vez hay más programas sociales, la gente tiene que pagar una carga impositiva cada vez más grande, ¿no? La sociedad lleva en sus hombros una carga impositiva cada vez más pesada, caen las inversiones, caen los puestos de trabajo, cae la seguridad en las calles y se criminaliza todo. Incluso en los últimos meses se han profundizado la narcopolítica en varios países. En el que más fuerza me parece yo que ha tenido esta profundización de la narcopolítica es básicamente, uno es Bolivia, con el tema de las donaciones de las hojas de coca estas a la campaña presidencial, que es muy divertido porque Evo Morales salió a anunciar que eran ¿qué cantidad se acuerdan de hojas de coca? Era algo así como si los campesinos cocaleros de Bolivia dijeran vamos a regalar 30.000 toneladas de hojas de coca para financiar la campaña de Evo Morales. Y no eran 30.000, eran 3.000 toneladas, ¿no? Entonces cuando uno sacaba la cuenta dice, bueno, a ver cuánto cuesta esas 3.000 toneladas de hojas de coca. Y decían algo así como, no sé, $6.000. Una cosa que era bien barato y bien poquito. Y todo el mundo pensaba automáticamente que bueno, los campesinos preocupados por la democracia y el futuro de Bolivia, ¿no? Qué interesante. Lo que nadie había hecho de la cuenta es esas 3.000 toneladas de hojas de coca convertidas en cocaína, cuántas toneladas son, y vendidas como cocaína, cuánto dinero son, cuánto dinero representan. Y si no me equivoco, todo quedaban algo así como 14.000 toneladas de cocaína. Es un número, digamos, exorbitante. Y no tiene nada que ver ni con las buenas intenciones del campesino boliviano, ni tiene nada que ver. Y encima lo divertido es que lo usaron como campaña política, porque la gente salía a decir qué romántica la idea del campesino que viene a financiar la democracia en Bolivia, ¿no? Esto es una cosa que yo le prometí a Mark, y acá está. Porque Mark se debe estar preguntando, ¿y a dónde está Thoreau, no? De Henry David Thoreau, el autor de este libro que se llama Desobediencia Civil. En algunas versiones más modernas se llama On the Duty of Civil Disobedience, o sea, acerca de la obligación de la desobediencia civil. Y el primer comentario que está en el segundo renglón del libro es The best government is that which governs least. El mejor gobierno es aquel que gobierna menos. Es una frase bastante polémica, ¿no? En nuestros países de origen, normalmente. Es algo que no todo el mundo estaría de acuerdo, y es más, normalmente la gente lo discutiría mucho. Y yo me tomé el trabajo de leerlo y decir, bueno, voy a tomar las frases más interesantes, que por lo menos tienen que ver con la presentación que he hecho el día de hoy. Una de las frases que me gustó mucho es la primera: el gobierno es únicamente el modo escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad. Está igualmente sujeto al abuso y la corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a través suyo. Ustedes se acuerdan que el poder, digamos, ¿quién lo tiene en un país? El pueblo, verdaderamente, ¿no? Y el pueblo lo delega por medio de la Constitución y por medio de las elecciones, el sistema electoral que haya, lo delega en manos de un gobernante, básicamente. Eso es muy importante de recordar, ¿no? El otro día tengo una amiga ahí en Ecuador que está escribiendo, que trabaja para un think tank, la Fundación Emprender, que me dice, estoy escribiendo mi primer artículo para un diario del Ecuador. Y me dice, dame un tema. Y le digo, mira, hay algo que me llama la atención muchísimo a mí en Ecuador, que es la banda presidencial de Correa. La banda presidencial de Correa. Tiene una banda presidencial muy graciosa. Dice, mi poder en la Constitución. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo vi a Correa, con la foto ahí de payasito con su banda presidencial, que decía, mi poder en la Constitución, yo me quedé pensando. Y digo, la banda presidencial está mal. Porque la Constitución lo que establece no es el poder del presidente. Es precisamente lo contrario. Es qué es lo que el presidente no puede hacer. Recuerden que en el derecho está permitido todo aquello que no está prohibido. Entonces yo le dije, mirá, la banda presidencial está mal. Y lo que podés proponer es que la corrijan. ¿Se imaginan el lío que se armó cuando lo publicó el artículo, no? Bastante divertido. Pero la cosa es que, y esto tiene que ver una vez más, digamos, con el caso de Honduras, el caso de Zelaya. Lo que no entiende el presidente es que no puede hacer lo que quiera.
si no controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no puede hacer lo que quiera, ¿no? Zelaya quiso acortar tiempos, básicamente, en vez de seguir todo este plan de ruta, quiso hacer un referéndum para la reelección, lo que violaba de manera así, directa, un segundo, lo que se llaman artículos pétreos de la Constitución, que son inmodificables, ¿no? Y no solamente el presidente. La Constitución básicamente indica que cualquier ciudadano que intentara modificar el tema de la reelección, automáticamente, cualquier funcionario cesaría en sus funciones de manera automática. Sí, querías preguntar. Sí, cesaría en sus funciones y pierde la calidad de ciudadano, además que cumplió el delito de traición a la patria. Exactamente. El problema de Zelaya es que no hizo lo mismo con el mismo tiempo que Correa. O sea, ahí donde quedó, estamos hablando de los últimos 6 meses, que es una lucha de que quizás ustedes se dieron cuenta de lo que pasó el 28 de junio hacia acá, pero él, la Procuraduría General de la República se pronunció en contra de Zelaya, la Corte, el pleno de la Corte con 15 magistrados, que por cierto, lo elige el Congreso, pasan por un filtro, ahí llegan las hojas de vida a un grupo de notables, donde después pasan ya filtrados al Congreso y es eligen. 8 de 15 magistrados son del mismo partido que Zelaya preside, por cierto, igual como también contra el Partido Liberal. Votaron 15-0. La votación en el Congreso es la más impresionante de todas. Sí. Es algo... Es como 125-5, ¿no? Una cosa así. Fueron en realidad 3-4 personas que... 123-5. 5 personas nada más votaron en favor de que Zelaya se mantuviera en el gobierno. Un partido supuestamente de tinte socialista, pero al inicio del gobierno quisieron aliarse con el Partido Conservador para ellos poner el presidente del Congreso. Entonces ahí digamos que ahora no es cuestión de teología, pues, sino que es cuestión de conveniencia. Claro. Sí, y además, digamos, cuando a mí me entrevistaron con el tema de unos medios de España, con el tema de Honduras, lo primero que yo dije fue, claramente hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado lo dio Mel Zelaya al destruir el orden institucional, al hacer el presidente el intento de la modificación de los artículos pétreos. Y después se mandó 2 o 3 desprolijidades más en el medio, ¿no? Como por ejemplo, destituyó, porque se le ocurrió, al comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que lo tuvieron que volver a restaurar y todo lo demás, ¿no? Eso como... Aparte de que él ya tenía encima, estamos hablando de que el expresidente Zelaya de 3 meses y que había convocatoria de elecciones y él no quería que se realizaran las elecciones en nuestro país, incluso estaba ahogando los otros poderes del Estado y algunas secretarías de Estado que no estuviesen aquí a él a través del presupuesto. No se había aprobado el presupuesto que dice la ley, la misma Constitución de la República, que un año antes. Estábamos al 28 de junio y todavía no se había aprobado el presupuesto de la República. Que es lo mismo que hace Chávez con las gobernaciones. Todos los gobernadores opositores les cortan el presupuesto a 0 para que no puedan hacer nada, básicamente. Y eso cuando tiene ganas los despide también, ¿no? Como intentó hacer con el alcalde metropolitano, con Ledesma. El Congreso trabajó 2 meses sin salario, o sea, sin presupuesto, pues. Y como le comentaba, ya tenía la convocatoria de las elecciones, no le habían hecho las transferencias al Tribunal Supremo Electoral para el proceso actual y ya de terminar el periodo tenía que ver. Sí, exactamente. No, y aparte, ¿cuál golpe de Estado, no? No hay una junta militar manejando hoy en día Honduras. La persona que está en el poder es del mismo partido político que Zelaya, es la persona que la Constitución establecía que era el próximo del poder. Y básicamente, digamos, lo que pasó fue que el presidente intentó violar la Constitución, la gente reaccionó a tiempo. Yo me acuerdo, fue un fin de semana medio dramático, ¿no? Yo estaba ahí en un domingo, me acuerdo, si no me equivoco. 28 de junio. Exacto. Algo bien interesante que pasa. Nosotros tenemos, digamos, todo el mundo ve una cronología de hechos en la que ves un antes, un durante y un después. Ves al inicio, el día que se elige la corte de la que habla Carlos, pasa algo muy interesante. Él, en ese momento, él consideró el designado presidencial, porque nuestro vicepresidente había renunciado debido a la presión que había recibido de él. Entonces, como el 15 de enero se empieza a elegir la Corte Suprema de Justicia, que son 15 magistrados. Viene Alicia Mejía, es el designado que tenía, y mueve todo el ejército, o por lo menos tropas del ejército,
que en ese momento lo manejaba Zelaya, al Congreso Nacional para presionar que la esposa de su primer ministro fuese la presidenta de la Corte. Y según nuestra, digamos, comisión de notables que teníamos en el país, era totalmente inaceptable que se hiciera eso. Y vienen ellos y empiezan a hacer hasta estos gestos frente a los medios. Sí, está grabado. Aparte de eso, él viene y dice, en ese pleno, dice que va a promover lo que es muerte cruzada en el constituyente, que empieza a llamar a todos los expresidentes. Cuando uno ve los videos de cuáles eran sus nuevos planes y sus intenciones, es para ponerse a llorar, ¿eh? O sea, es dramático, dramático. Y luego sale el 28 llorando con una camiseta ahí, que es cierto, en el país está claro de que él no salió con una camisa de pijama, él salió vestido, llevó su tarjeta de crédito, o sea, es ridículo. Siguió gastando con la tarjeta de crédito del presidente. Sí, y varios días después de estar afuera. Yo sin lentes, me dio chance, ¿verdad? Lo acá en Payama, pues, pero dice, yo sin lentes, ¿verdad? Sí, no, realmente no sé cuál es su idea, pero... Lo único que ha hecho es valerse de la buena fe de la comunidad internacional de querer ver una democracia. Y yo no sé por qué hoy en día la comunidad internacional dice, bueno, por favor, respetemos la democracia. Y en este momento que en Honduras estamos respetando la democracia, pues ahí está. Sí, yo no confío tanto en la buena fe de la comunidad internacional, porque en materia diplomática, viste, es una cosa bastante corrupta. Insulza se garantizaba la reelección si contaba con el voto de Honduras. Una reelección automática prácticamente. En cambio, perdiendo a Zelaya de presidente de Honduras, se queda sin la automática reelección como secretario general de la OEA. Sí, perdió, aparte de su gran parte de credibilidad, llegó al país en una hora. Una prepotencia insultar a periodistas, no le daba espacio de... ¿Pero vos te acordás lo que dijo en el tema de Cuba? O sea, comparando Cuba con Honduras, lo que dijo Insulza. Dijo, los periodistas le preguntan, ¿usted cuánto tiempo le daría a Fidel Castro para liberar y para democratizar Cuba? ¿Y sabe lo que respondió Insulza? Todo el tiempo que le haga falta. Y él quería que en 48 horas, digamos, Honduras restaurara al presidente que había intentado violar la Constitución y el orden del Estado de Derecho, ¿no? En Honduras. O sea, una total intolerancia con Honduras y una infinita tolerancia con una dictadura de 50 años. Hay algo que sucedió también cuando se iba a realizar el proceso de la consulta, ¿verdad? De la encuesta que dijo el presidente Zelaya, donde si hubiese sido una encuesta, pudieran haber contratado a cualquier empresa para que la fuesen privados, pero había una urna, había tinta, había material electoral y había llegado a Venezuela en un avión venezolano 3 días antes. Y aparte de eso, imaginen lo que sucede con este señor de la OEA, pues llega y no dio espacio pues, para realizar una explicación en el caso de la defensa del objeto. Pero, y lo que sucedió también con respecto al presidente del Congreso, que en ese momento era se tuvo la paciencia al presidente Zelaya, todas las instituciones del Estado le dijeron, mira, ese proceso no se puede realizar. Pero incluso hasta la misma OEA se prestó para mandar observadores a esa consulta ilegal, hasta eso. Entonces, ha sido un proceso bien difícil. Y el presidente en aquel momento, Roberto Micheletti, también tuvo la paciencia, porque usted mismo lo ha mencionado, el compañero acá está, Carlos Luis Guevara, el compañero Vladimir Bastida y mi persona, somos miembros del Partido Liberal de Honduras. Claro. O sea, somos miembros del partido. Sí. No, y le agradezco también que estén compartiendo su experiencia personal. Y en aras pues, de la unidad del partido, tratando de solventar, porque nunca nos imaginamos que esto se iba a dar en este país. Sí. Y realmente Honduras se ha convertido en un ejemplo para todos nuestros países latinoamericanos, eso no hay ninguna duda, es particularmente inspirador. El trabajo profesional, el trabajo de lealtad a la patria que han tenido las Fuerzas Armadas en Honduras, ¿no? El compañero aquí, Vladimir, trae información por respecto, video y todo, cuando está en el estadio, el presidente, en ese momento resumía el presidente Zelaya, dice,
prometo ser fiel a la República y hacer cumplir las leyes jugando a la Constitución. O sea, están todos los videos. Sí, sí. No, nos interesa mucho el material, obviamente. Y para mí va a ser un gusto difundirlo en las páginas, los reportes de noticias, ¿no? De ACER, que tenemos en acer.org, la página para los que quieran verlo. El tema de la desobediencia civil es muy, muy interesante porque Thoreau lo que dice básicamente es que cuando el gobierno te enfrenta con alguna ley que la gente percibe como injusta, te enfrenta a la decisión de decir o respeto la ley y hago algo que yo sé que está mal, o violo la ley haciendo lo que yo sé que está bien, pero soy un criminal porque estoy violando la ley. Entonces lo que Thoreau dice, que eso también es un argumento de Bastiat, no sé quiénes han leído a Federico Bastiat de Francia, el que escribió La Ley, el famoso libro. Lo que Thoreau dice básicamente es que cuando eso pasa, cuando el gobierno te enfrenta con esa cuestión de hacer lo que es legal o violar la ley y hacer lo que es correcto, ¿no? Te enfrenta a una decisión moral, porque únicamente cumplís la ley si estás dispuesto a hacer algo que tu conciencia te indica que no está bien. Entonces, básicamente la conclusión de Thoreau es que cuando esto pasa, es muy importante desobedecer al gobierno. Y ese es el pequeño aporte que la gente tiene que hacer. En nuestro país pasó casi lo mismo que con Kirchner. Todo se empezó a meter mediante decreto ejecutivo. Y metieron una ley por ahí que se llamaba El Hoy No Circula, que te limitaba a circular. Entonces hubo una protesta increíble de parte de la sociedad por el hecho de que te limitaba a tu derecho, aparte de que iba en contra de otras leyes de nuestro país en cuanto a la libertad. Claro, y así, digamos, en el mundo está la historia y los distintos países están llenos de anécdotas de grandes hechos de desobediencia civil, ¿no? Y les quiero contar dos de los Estados Unidos, porque me parece que son bastante interesantes. Uno es lo que pasó el año 1773, el 16 de diciembre, lo que se llamó la Revolución del Partido del Té en Boston, el Tea Party de Boston, un grupo llamado Los Hijos de la Libertad, una fraternidad que se estima en unas 100 personas, más o menos, en número. Se subieron a tres barcos que estaban llevando té, básicamente, la producción de té, en total unas 45 toneladas de té, lo llevaban hacia Inglaterra y demás, lo tiraron al mar, básicamente porque el gobierno de Inglaterra le quería imponer a sus colonias una cantidad de impuestos bastante onerosa, ¿no? Y lo tiraron al mar, porque supongamos que el impuesto subía del 45%, uno sabe perfectamente que el 45% de cero es cero. Entonces dijeron, bueno, si nos van a cobrar todo eso que nos parece injusto, simplemente tiramos toda la producción del año, 45 toneladas de té, en el año 1773, al mar. Y ustedes se imaginan que en ese momento, en que obviamente Estados Unidos era una colonia, ustedes si se acuerdan, en el año 1776 es el tema de la independencia en los Estados Unidos, con lo cual ustedes se imaginan el peso que tuvo esta desobediencia civil de la colonia en la llegada de la independencia. Fue realmente uno de los hechos que desencadena esta cuestión de la independencia. Otro ejemplo que es muy, muy interesante es el tema del queso cheddar. Uno se pregunta muchas veces por qué el queso cheddar es anaranjado. Es el único queso anaranjado del mundo. Uno dice, pero ¿por qué es anaranjado? Y la historia es bastante interesante porque parece que los ingleses querían traer queso cheddar de Inglaterra y venderlo en los Estados Unidos a un precio carísimo. Ustedes se imaginan con el transporte y un queso que llegaba desde allá en barco y qué sé yo, era una cuestión, no era muy, muy, muy feliz y encima a un precio muchísimo más alto. Entonces los americanos dijeron, bueno, ¿por qué no? Los futuros americanos en esa época dijeron, ¿por qué no fabricamos nuestro propio queso? Y entonces lo empezaron a fabricar, el cheddar, en América. Los ingleses les molestó muchísimo y les subieron los impuestos. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para hacer un boicot contra el queso traído de Inglaterra? Y dijeron, la única forma es distinguir el queso americano del queso inglés. Pero los dos son cheddar, son iguales, saben igual, todo. Bueno, le echamos un poco de jugo de zanahoria y queda anaranjado. Y el anaranjado es el americano y el que no es anaranjado es el de los ingleses. Y así fue como lograron realmente avanzar en esa cuestión, ¿no? Esos fueron pequeños
muestras de desobediencia civil que han llevado a las grandes revoluciones, ¿no? Como es la independencia de muchos de nuestros países, de los conquistadores de Europa, ¿no? 3 últimas recomendaciones. 1, nunca tengan miedo, porque ese es el límite más grande que tiene una persona, un individuo, ¿no? Es el único límite. Si ustedes rompen ese límite, si dejan de tener miedo, les va a salir todo muy bien en la vida. 2, la esperanza es lo último que se pierde, como veíamos antes en la cuestión esta de la caja de Pandora. Y 3, bueno, recuerden que para ser felices hay que vivir en libertad. Muchas gracias. Cuando mencionaron los artículos pétreos de la Constitución, solo como comentario, inclusive un poco gracioso, es que en nuestra Constitución tenemos ese artículo que dice, bueno, X y X artículos son pétreos, pero sin embargo no dice, esta norma es pétrea. Entonces, por ejemplo, pueden... Si no me equivoco, la de Honduras tiene ese problema también. El artículo que convierte en pétreo a los otros no es pétreo, ¿no? ¿O sí? O sea... Porque si modificás ese artículo podrías modificar los otros. Yo creo que... Bueno, yo solo creo que esa es una gran falla de la Constitución. O sea, es cierto, nuestra Constitución tiene muchas fallas, pero cuando se trata de las instituciones y de tratar de poner los pocos candados que tenemos en Guatemala, que no son nulos, ¿verdad?, al poder, creo que es muy peligroso. Y ojalá que, bueno, Honduras sí ha sido un buen ejemplo y esperemos que todo siga para mejor para las elecciones en noviembre, pero esperemos que esto no llegue a pasar en Guatemala a la hora de, bueno, que Colón ya bueno, se sabe mucho de que su esposa quiere estar en poder ahora y tal vez se pueda usar de ese artículo para ya, bueno, tener una puerta abierta legalmente. Pero... Sí, quiere realmente ser la presidenta, porque hoy en día, si no me equivoco, en Guatemala todo el mundo piensa que la presidenta es ella, ¿no? Sobre todo conociendo la personalidad que tiene Colombia y todo lo demás, que es... Sí, no voy a hacer un juicio de valor. Sí. Sí, lo contempla la Constitución. Primero te tiene el 1373, que te dice que no se puede modificar ni la elección de gobierno, ni la elección de la Corte, ni tampoco el límite territorial. Y luego te dice el 1324 que la modificación del artículo anterior, que es el 273 te dice, no estoy seguro si es el 273, pero ahí lo que te quiero decir es de que sí contempla la modificación de la norma del anterior. Porque el anterior te dice cuáles no puedes modificar. Y luego el siguiente que no puedes modificar, el anterior también. Entonces sí contempla esta partecita. Ok, sí. No, esa era una duda que tenía, ¿eh? Por eso preguntaba si era modificable el artículo que los hacía pétreos a los otros. Pues, en cuanto a la desobediencia civil, y por ejemplo, el caso de la sociedad civil venezolana, que pacientemente hace oposición, bueno, sinceramente, si habrá alguien, digamos, como alguna esperanza para que la sociedad civil pueda como rebatir eso del establecido, porque pues, según lo que hemos visto, pues tiene tal vez un poco más de impacto internacional, pues estas acciones, y adentro no vemos como qué rumbo podría tomar para por ejemplo, eliminar la amenaza socialista, por ejemplo, no sé. ¿Para eliminar qué? Pues el gobierno de Chávez, digamos. Yo quisiera poner algo allí. Nosotros en nuestro articulado de la Constitución, el último artículo, el 350, dice que Venezuela, fiel a su tema democrático, plural, libertad, republicano, tiene toda la condición de desobedecer y desacatar cualquier gobierno que atente contra los derechos humanos, la libertad. Entonces, es algo que él hizo una Constitución hasta una espada para su propio cuello, porque él metió eso en el artículo como avalando lo que él hizo en el 94 con el golpe de Estado. Bueno, y entonces ahora nosotros, por lo menos con el tema de la ley de educación, el tema es acatar el 350 y estamos en desacato porque la educación es un derecho humano y allá el tema de las protestas están avalados en la Constitución. Entonces... Sí, nosotros dimos una conferencia con John en la UCAP, la Andrés Bello, la Católica Andrés Bello. Y fue impresionante porque normalmente cuando damos alguna conferencia, la gente como que le cuesta ver todo esto que hablamos. Le cuesta como decir, pero esto no está pasando en mi país, no, nunca podría pasar. Y es impresionante la velocidad con que pasan los hechos, de cómo se van sucediendo estos pasos de la agenda. Y en Venezuela, por primera vez, vinieron y nos dijeron, sí, nosotros sabemos perfectamente que Venezuela se parece cada vez más a Cuba. Y nosotros nos quedamos como diciendo, bueno.
Y lo que nos pidieron básicamente fueron consejos de qué es lo que podían hacer, ¿no? Por eso yo les doy ejemplos, y les doy ejemplos de cuáles son el impacto que muchas veces tienen estos actos de desobediencia civil. Yo trabajo con las violencia. Exacto, Actividades exacto. violentas, pero muy emblemáticas, que claro, que es lo que hacen en ellos, que generamos como, digamos, terror en ese tipo de actividades, que no maltratamos a nadie, no explotamos nada, no herimos a nadie, nada, pero generamos más bien violencia de ellos. Una marcha pacífica para ellos es pensar, estos vienen a Miraflores, vienen por mí, ¿y cuál es su respuesta? La represión, las bombas, los tiros. Entonces, al ellos reprimirnos, lo que nos hacen es un favor porque nos victimizan y más gente salen a apoyarnos en la siguiente actividad. Sí, sí, nosotros nos reunimos con gente que está en la marcha por libertad de expresión, y algo que nos llamó la atención a John es que todos tenían ¿cómo se dice? ¿Una cangurera? Es un bolsito koala, le llaman allá. Un koala, bueno, eso, como el bolso ese que se pone acá en la cintura. Y la pregunta es, ¿qué es la botella esa que tiene puesta ahí? Y era una botella de vinagre. Tenían una botella de agua, una botella de vinagre, pasta dental. Y mentol. Exacto, y eso es para cuando les tiran gases lacrimógenos, se los ponen abajo de los ojos, y qué sé yo, con la botella y el vinagre. La idea es poder hacer una especie de máscara, ¿no? Para no morirse directamente, porque uno se ahoga con el tema del gas del bueno, como le ha comprado. Sí, Eso quería comentar. Nosotros sacamos del internet el video donde él reprime a los estudiantes, porque en Honduras se está diciendo, no, aquí no hay libertad de expresión. Allá no es libertad de expresión, allá hay libertinaje de expresión. O sea, allá ves un periodista diciéndote, ese corrupto, usando palabras con M, palabras con P, pero infinitas con cualquier diputado, con cualquier magistrado de la Corte, con el presidente Micheletti, diciéndole que es un narco, que es una marihuana, que está una verde. El ladrón juzga por su condición, acuérdense ustedes siempre de eso. Se ha analizado de forma magistral, tengo que felicitártelo por toda la explicación que nos has dado. A mí, por ejemplo, siempre me surge la cuestión, es decir, ¿qué es lo que motiva que surja un Hugo Chávez? ¿O qué es lo que motiva que vuelva el Frente Sandinista? ¿O qué es lo que motiva que haya todo esto? Y creo que nos olvidamos mucho de las situaciones que provocan esto. No creo que sea un plan maquiavélico, diabólico de Fidel Castro que se reúna con Hugo Chávez jugando y capineando, lo que sea, para... ¿Pero vos reconocés que la Primera Guerra Fría sí era un plan así? ¿Vos reconocés que la Primera Guerra Fría era un plan de la Unión Soviética para hacer que el mundo sea todo comunista? Porque eso es historia, digamos, ¿no? Eso es como negar el Holocausto, digamos, negar eso. No, pero quiero decir, hay que ver cuáles son las condiciones objetivas que provocan que se llegue a esta situación. Por ejemplo, vos vivís en Nicaragua, y los sandinistas de la primera hora, los verdaderos sandinistas, no lo pueden ni ver a Daniel Ortega, porque sabe que es un corrupto, sabe que es un tipo que está vendido a Venezuela, y sabe que lo último que... Esta es la famosa esa guerrillera que escribe, ¿cómo se llama? Mónica Barón. No, perdón, Yoconda Belli. Yoconda Belli. Yoconda Belli no lo puede ni ver a Ortega, lo odia profundamente. Es más, tiene algunos escritos que son hasta casi liberales hoy en día. Y era una guerrillera sandinista famosa, una poetisa también muy conocida en el mundo de la literatura, ¿no? Y vos le preguntás qué opina Yoconda Belli de la izquierda, teóricamente, de Daniel Ortega, y te saca volando, ¿no? Porque esta gente no tiene nada ni de pura ni de socialista en muchos casos. Como les dije antes, hay digamos, una red de trabajo entre terroristas, narcos y estos supuestos socialistas puros, ¿no? Que lo que buscan es acumular poder y dinero, nada más, es muy simple, no, nada más ni nada menos que eso. Escribí hace muy poco un capítulo de un libro que habla de la guerrilla en el tema del Sendero Luminoso en Perú. Y cuando vos mirás, el objetivo del Sendero teóricamente era ayudar a los más pobres. Y cuando vos mirás los 70.000 muertos que hay teóricamente en 30 años de Sendero Luminoso, de los 70.000 hay 50.000 que es gente de clase media-baja tirando a los más necesitados. ¿Quiénes fueron los que pagaron los platos rotos del desastre de Sendero Luminoso? Los más pobres, otra vez, ¿no? Como siempre. Sí.
Había una pregunta por acá. Sí, en relación a tu pregunta, sí, me parece clave expresar este punto. Cuando yo hablo mal de Morales, digamos, no es porque me cae mal, ¿no? O porque, no sé, como mucha gente piensa que no me identifico con su etnia y es una cuestión que no existe nada que ver, sino entiendo realmente que se vea, por ejemplo, en un país como Bolivia, pobre, digamos que ha sido injusto en cuanto a la distribución de ingresos, etcétera, o sea, se entiende que se vea que Evo Morales tiene a reivindicar, es cierto, había además un quiebre de los partidos políticos tradicionales. Entonces, dada esa circunstancia, también ha habido una mano negra que ha creado Evo Morales, porque Evo Morales de por sí no tiene discurso, de por sí era un cocalero, digamos, o sea, ¿Te acordás la entrevista en CNN? Que estaban Hugo Chávez y está Evo Morales, y el periodista viene y le pregunta una cosa, y Evo se queda como diciendo, ¿cuál? Porque no tiene ni idea de la respuesta, y Chávez lo abraza y le dice, el compañero Evo lo que quiere es tal y tal cosa, y responde él. Es cierto, está en internet, está en Yahoo, en YouTube, perdón. Hay un país pobre que ha dado lugar a... Además, lo que te digo es que es un cambio de élites, es decir, si cambian una élites por otras, es que la misma política. Es decir, no existe, por ejemplo, la política de Hugo Chávez no tiene ningún contenido socialista. Es decir, lo podrán vestir de socialismo del siglo XXI, se podrá decir comunista, tal, pero no es socialista. Es decir, es una política capitalista, neocapitalista. Es decir, ¿cuál es el principal socio comercial de Venezuela? Estados Unidos. ¿Cuál es el principal socio comercial de Nicaragua? Estados Unidos. Evidentemente porque el comercio internacional y la globalización y en el mundo en el que nos movemos nos da estas circunstancias. Hay un tema interesante en lo que vos estás diciendo, que es, por ejemplo, el análisis del Che Guevara. Tengo un amigo, Nicolás Márquez, que acaba de escribir un libro espectacular, que se llama El Canalla, la historia del Che Guevara. Y el Che Guevara mucha gente piensa, digamos, es un tipo increíble, dicen muchos, ¿no? Es una persona que tenía mucho dinero, dejó su casa, dejó su familia, su país atrás, y se fue a luchar por los pobres en América Latina, ¿no? Después de su viaje por todo el continente. Y es muy interesante porque Guevara realmente era una persona que estaba tan mal de la cabeza que se creía lo que quería hacer. Él verdaderamente tenía mucha plata. Mi casa, donde nací yo en Rosario, en Argentina, está a 2 cuadras donde nació él, en Rosario también, en Argentina. Y se ve, es una mansión muy bonita, de varios pisos, y es donde nació él. Y bueno, nunca terminó de estudiar su programa de medicina. Muchas veces dicen el doctor, que nada que ver, era un estudiante que empezó y lo dejó porque se metió en esto de la guerrilla. Y yo estoy convencido de que Guevara tenía buenas intenciones. ¿Cuál es el problema de Guevara? Que se dedique automáticamente a asesinar gente porque no están de acuerdo con sus ideas. Él tenía bastante buenas intenciones, pero lo que le pasa es básicamente que lo traicionan. Y la traición viene de Fidel Castro. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Guevara vivía como decía que había que vivir. En cambio, Fidel no. Y lo que se estaba dando cuenta es que Guevara le iba a terminar haciendo sombra, porque Guevara hablaba del comunismo y vivía como un comunista. Se iba a vivir con los pobres y pasaba hambre y privaciones. Pero Fidel vivía en La Habana con su licor y con su cigarro y sus chicas, ¿no? Y eso era un problema, porque la gente se da cuenta. Yo me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan cuando fue el Papa Juan Pablo II a Cuba? Yo lo vi en la tele, ¿no? En CNN en español, me acuerdo. Lo primero que se me ocurrió a mí, cuando lo veo, que será el de Fidel con su traje, ¿se acuerdan que tiene un traje así cruzado, lindo? Estaba medio gordito, así que un traje generoso. La cosa es que yo veo así y yo digo, el comunismo dice, todos somos iguales. Entonces yo digo, ¿será que los cubanos todos tienen un traje cruzado como el que tiene Fidel puesto? Y eso hubiese sido una pregunta que hubiese creado, digamos, un problema grave en los medios, si lo hubieran hecho y lo hubieran mostrado en ese momento. Y uno muchas veces se pregunta, ¿no? Cosas así, ¿cómo puede haber inconsistencias tan grandes? ¿No? ¿Cómo puede ser que la gente sea tan ingenua? Sí, y sí, tiene que ver con aprovecharse muchísimas veces de los pobres y de la gente que lamentablemente es más ignorante. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos.